Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles aquí en nuestro programa de Praxis Psicoanalítica, en esta sección de José Tapan, la experiencia en el psicoanálisis, que es la quinta sesión que tenemos en este recorrido que hemos venido pues escuchando de José respecto primero pues de su experiencia específica en lo que tiene que ver con el asunto del psicoanálisis y después ya ir abordando, después de conocer esa experiencia y de saber por qué esa experiencia de alguna manera ha venido mostrando el camino que él ha venido caminando para entonces, pues, decirnos desde dónde está abordando las cosas, por qué las piensa, o cómo las ve, la experiencia que tiene en esto, pues no es poco tiempo. Entonces, pues bueno, estamos aquí contentos de estar con ustedes. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Y pues bueno, la experiencia en el psicoanálisis, la quinta sesión, ¿cómo estás, José? Muy bien, Luz, pues bueno, contento por esta última sobre el asunto de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Así es, abordando estos conceptos tan importantes cuando hablamos de psicoanálisis, tratando de desmenuzarlos, diría yo, tratando Ujú. de irles haciendo así, quitando un poquito todo aquello que de pronto enrarece las cosas. Sabemos bien que leer a Lacan no es un asunto sencillo, es una tarea compleja y es una tarea compleja, pues, por muchas circunstancias que hemos venido comentando acá. Entre ellas, pues porque no hay una circunstancia clara y también porque no podemos dejar de reconocer que cuando Lacan comenzó a dictar sus seminarios, pues tenía su carrera también, tenía su punto de partida, tenía aquellas enseñanzas, aquellos conocimientos de los cuales estaba abrevando, que no necesariamente nos coloca ahí para llegar y ponernos desde ese punto. Entonces, a veces como ir y pensar desde dónde lo dice no es un asunto sencillo y eso pues hace que las personas pues nos confundamos, nos tropecemos o no podamos comprender lo que hay. Y entonces en estos conceptos, lo que ha sido el primero el ternario, luego que hablar del real o del simbólico, digo, luego del simbólico, luego del imaginario. Y pues hoy llegamos a lo real. Y me parece que uno de los conceptos más complejos de todos, porque lo primero que yo te diría es, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo real? Hay un solo real en Lacan, hay varios reales. ¿De qué habla la gente cuando habla de lo real? ¿Está hablando de lo mismo? O sea, me parece que es un tema interesante y son preguntas que por lo menos yo me hago. Y yo contigo, Luz. O sea, sí me parece que el tema, y precisamente uno de los problemas de Lacan es esta Babel, alrededor de la cual se encuentra su propia conceptualización, en donde la gente habla, pero me parece que esta complejidad es de todas las cosas, o sea, de lo real, lo simbólico, lo imaginario, pero siento que especialmente lo real, como el goce y como otros conceptos, han sido muy manoseados. Y entonces han sido convertidos en estos conceptos valija, en donde cada quien va poniendo en él cosas que le va agregando y que ya estrictamente puede ser que Lacan haya dicho en un momento, pero después dice otras cosas en otro momento. O sea, hace rato hablábamos, Luz, de cuando Lacan habla que la angustia, dice la angustia es sin objeto. Y eso precisamente nos ayuda a entender esa angustia sin objeto, nos ayuda a entender la necesidad de construir una fobia para que el niño tuviera un objeto en donde se pudiera apuntalar esa situación. Pero después dice Lacan, la angustia no es sin objeto. Y ese objeto ya es otro objeto, es el objeto A. Y entonces, ese es el tema del que estamos hablando. Entonces, ¿no? De qué cosa estamos hablando. Entonces, me parece que lo ideal cuando habláramos de Lacan es tratar de dar cuenta de lo que estamos diciendo y no nada más como decir lo real tal cosa, el goce, no sé qué, el goce fálico, porque si le pido a la persona que me defina qué es eso de lo que está hablando, nos sorprenderíamos de que muchas personas que usan los mismos conceptos o categorías, hablan de cosas distintas. Entonces, entonces, especialmente el concepto de lo real me ha parecido a mí como una especie, ha sido muy manoseado, ya es muy viscoso,
la han hecho decir demasiadas cosas y me parece que en general no hay una lectura longitudinal de la obra de Lacan. Entonces la gente se queda como detenida en los seminarios que va, que va leyendo. Y conforme va avanzando en la lectura, se empieza a decir, ah, mira, esto es otra, esto mismo ya no es lo mismo, y así. Pero a la hora de estar en las discusiones, se habla como si fueran conceptos redondos, que no hubiera equivocidad, como si fuera simple lo real y la angustia, el goce, y híjoles, y no. No, no, no. Estoy de acuerdo contigo, Luz, que sí creo que especialmente lo real se ha convertido en un caballo de Troya de todos aquellos que meten sus soldados en la panza de eso y le hacen decir varias cosas. Pues sí. El tema es que esas varias cosas, pues, generan confusiones para aquellos estudiantes del psicoanálisis, para aquellos interesados inclusive en el psicoanálisis, porque esto que tú dices es bien importante. O sea, este tema del consejo, del concepto valija, ¿no? Eso, todo le metes, todo aquello que no sabes dónde poner, lo metes. Y de por sí me parece que ya bastante complejidad se tiene con que estos conceptos, digamos que tienen otro significado en la cotidianidad que ya lo hace complejo, y lo real es demasiado cercano como para justamente irle poniendo más cosas a la valija. Pero hay una otra complejidad que yo veo, o sea, es un concepto fundamental. Entonces, tenemos esas dos cosas, es ese concepto fundamental, es importante comprenderlo, forma parte de todos aquellos elementos que Lacan dispone para que podamos utilizarlos como formas de comprender al ser humano, y entonces se generan esas condiciones pues confusas, ¿no? Sí, así lo veo yo también. Por ejemplo, algo que a mí me sorprende mucho es, por ejemplo, en la conferencia de Simbólico, Imaginario y Real de 1953, ahí claramente Lacan dice que lo simbólico, lo imaginario y lo real son formas, dice, son registros de la experiencia humana. Entonces, ya desde ahí, estar diciendo eso es imaginario o eso es real o eso es simbólico, o sea, buscarle algún rasgo de ontologizable de eso es, pues ya dices, si son registros de la experiencia humana, lo que está claro es que eso me es real, me es simbólico y me es imaginario en mi experiencia, pero no es que haya condiciones donde los objetos sean eso, o sea, aquello es real para mi experiencia o aquello simbólico para mi experiencia. Entonces, hasta nueva orden, pues entonces, si Lacan construye estas, digamos, ya pensado así, con esta definición de decir, son registros de la experiencia humana, entonces ya no son conceptos, son categorías. Es una categoría teórica que usa Lacan para hablar de registros de la experiencia humana, ¿no? Entonces, en este sentido, si los sigo usando como palabras, estoy destruyendo ese principio a partir del cual Lacan está legitimando su propia propuesta de que son registros de la experiencia. Entonces, si yo quiero hacerle deslizar en eso otras cosas, estoy siendo, digamos, estoy traicionando el espíritu mismo de la propuesta, porque las estoy entendiendo como palabras y entonces yo puedo decir a mí que se me ocurre o yo qué pienso, o pero, pero entonces son categorías que dan cuenta de la experiencia humana, ¿no? Él piensa que esas tres son suficientes o son las condiciones necesarias, por lo menos, sobre las que se apuntala la experiencia. Y es hasta el seminario 22, 20 años después, 20 años casi exactos, que Lacan dice, híjoles, no voy a cambiar esto. Son lo real, y ahí ya habla de RSI, no de SIR. RSI, y dice ahí, son consistencias de la existencia humana. Consistencias. Es algo que es consistente de la existencia humana.
juega con la palabra existencia, también con la cuestión de la consistencia, o sea, juega con ese tipo de cosas, ¿no? Lo que es importante es que digamos, esas consistencias están, como ya estamos empezando a partir del seminario 22, en, en un desarrollo de una topología propiamente matemática, ya habla de la dimensión. Y ahí Lacan juega con la palabra di, de decir, y mención como mansión, como casa. La casa del decir o la casa de lo dicho, no sé qué. Me parece una errata, porque precisamente las dimensiones en topología hablamos de que son tres dimensiones, la que tenemos nosotros para pensar las cosas, digamos, toda nuestra geometría está pensada en tres dimensiones, pero hay productos que están pensados en cuatro o cinco dimensiones que no podemos representar en nuestra tercera dimensión, que solamente podemos a partir de de una serie de, o sea, de una álgebra compleja que solo puede ser representada en nuestra dimensión como una serie de números y de cosas, como es el caso de la botella de Klein. Pero entonces no la puedo imaginarizar, porque imaginarizarla sería llevarla a una tercera dimensión. Entonces decir dimensión como la cara, la casa del dicho, claramente después de la tercera dimensión no hay nada que decir. O sea, no hay mansión del dicho, cuarta, quinta, todas las dimensiones que le queramos agregar, sí. Incluso si le restamos dimensiones, de una dimensión, dos dimensiones, tampoco hay casa del dicho, ¿no? Estaríamos en otra cuestión. Pero entonces regresando ahí Lacan dice otra vez, a ver, lo real, lo simbólico y lo imaginario son consistencias de la existencia humana, es lo que es consistente a la experiencia humana, esas tres consistencias. Y además agrega algo, desde, digamos, unos meses antes, en noviembre, cuando está dando su conferencia en Roma, y dice, y además eso debe ser entendido borromeicamente. Es importante pensarlo borromeicamente porque digamos, de alianzas, tiene otro nombre. O sea, hay nombres en teorías de nudos, teorías de alianzas, en cadenas, en todo ese tipo de cosas que tienen que o sea, un matemático no lo dice borromeico. Pero Lacan utiliza la idea de la familia Borromea, este, eh, de Milán, para dar cuenta de que solamente esta idea donde estaban siendo atacados por todos lados, y entonces la alianza, por eso sí es importante pensar que no es un nudo, es una cadena. La alianza borromeica se va a mantener como alianza si y solo si los tres eslabones se mantienen juntos. Es decir, si alguien ataca a una de las familias que están en la alianza borromeica y las otras dos familias no responden, se rompe la alianza. La condición necesaria para que esa alianza se mantenga es que cualquier ataque a cualquiera de esas familias van a responder las otras dos familias, mantenerse unidas en esa situación. Entonces, ese es el sentido de pensar la alianza borromeica, que insisto, no es un nudo, es una cadena, que Lacan llama este nudo. ¿Y qué es esto? O sea, que esto ya también lo he dicho en otro momento, ¿no? O sea, es como si yo sí sé diferenciar entre patos y gansos, y alguien que no sabe diferenciar entre patos y gansos les llama patos, pues yo entiendo que pues, les llame patos a los gansos, pero es una alianza y son eslabones de una cadena, ¿no? Lo real, lo simbólico, lo imaginario. En ese sentido, quizá la idea de nudo tiene que ver, quizá, con la idea de que no hay un proceso de engarzar la cadena, sino de que se engarza la cadena. Y una vez que está engarzada la cadena, o sea, hay una, digamos, para pensarlo ya más seriamente, hay un acontecimiento a partir del cual la cadena queda engarzada y los eslabones quedan bajo esas circunstancias. Ahora bien, Lacan se da muchas licencias, como pensar en esos primeros momentos, ya habla de dos maneras para leer eso, ¿no?
Uno, como si fuera teoría de conjuntos, que él llama el nudo achatado, pero que en realidad es teoría de conjuntos, donde hay intersecciones, uniones y todo eso. Entonces, eso es lógica de conjuntos. Si pensamos estrictamente desde el punto de vista de la cadena y de las relaciones que se establecen en la cadena, solo podemos hablar de trenzados. Es decir, de cómo cada uno de los registros es tocado por el otro, o por arriba o por abajo. Lo que implica también, esto lo dice Lacan, por arriba y por abajo, la verdad, o sea, como que no, o sea, eso no existe en topología, porque es arriba y abajo para un espectador, ¿no? Pero en topología no hay, o sea, por ejemplo, si yo pongo en topología, utilizo el concepto de sumergido, está sumergido, la cadena está sumergida. Entonces, ahí en donde está sumergida, si yo pongo el dedo por cada uno de los lugares en donde está esa situación, o sea, donde están los, voy por un nudo Romeo rápidamente. Gracias por acompañarnos, todos los que se están conectando ahorita. O se fue por un nudo Borromeo para podernos explicar esto que está sosteniendo respecto de lo real. Bueno, pues no lo encontré, entonces se los voy a poner así. Está el nudo Borromeo Ya no y fue aquí por un está el nudo otro, o Borromeo. la otra alianza. Esos huequitos que están ahí, un poco como también habla del toro. Cuando habla del toro, habla del agujero interior. Y el agujero interior de la dona, donde pone el objeto A, eso no es interior en topología, no existe. Porque si yo le, o sea, eso está sumergido. Entonces lo que está en el interior está afuera. Pensado eso, o sea, todo lo donde está sumergido, todo es exterior. Lo interior, lo que está sucediendo dentro del toro. Pero bueno, esos son parte de lo que hemos hablado de las licencias que se toma Lacan en sus enseñanzas, que digamos que le permiten construir una serie de cosas, pero aquí estamos hablando entonces, realmente estamos hablando de trenzados, trenzas. ¿Dónde está una, qué está, o sea, pensados de un espectador, que está arriba, que está abajo, que está todo ese tipo de cosas? Y eso habla de ciertas dimensiones. Por ejemplo, si pensamos lo real desde esta perspectiva, podemos decir, fíjense qué interesante, que lo real toca a lo imaginario dos veces, a lo simbólico dos veces, es decir, ya hay una parte en donde lo real no toca nada. Entonces diríamos, aparte de toda la intersección, entonces en realidad casi estamos hablando de que hay una serie de, digamos, diferentes reales a partir, y diferentes imaginarios y diferentes simbólicos a partir de cada uno de las operaciones que se están construyendo a partir del trenzado. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahorita vamos a arribar ahí. Entonces, si estamos pensando ya en Lacan del seminario 22, pensando que le faltan 5 años para terminar su obra, en donde lo que después lo que va a seguir explorando Lacan es una serie de cuatro, cinco, seis nudos, alianzas borromeicas, cadenas borromeicas, donde ya no sean solo tres. Lo que es muy relevante es que jamás nos dice, o sea, si yo hago un nudo yo puedo hacer una alianza de 8 elementos. La pregunta que necesariamente tendríamos es, ¿son consistencias de la experiencia humana? Sí, sí. ¿Son consistencias de qué? ¿Cómo, de qué están dando consistencia? Entiendo lo real, entiendo lo simbólico, entiendo lo imaginario. Yo agrego cuatro o cinco, ¿qué son? Si no son formas de si no son consistencias de la existencia humana, ¿qué son? ¿Y cómo es posible que eso pueda ser una alianza con la cadena? ¿Me explico? Esto es un problema que sinceramente Lacan no toca, como que lo evade o no lo ve. También creo algo importante, que cuando llega era el nudo Borromeo,
O sea, es como muchos, pues muchos genios, donde creo que la obra fue más grande que el artista, que el genio, lo rebasó. Y entonces él sí, seguía en su búsqueda sin darse cuenta de lo que ya había encontrado. O sea, si él hubiera continuado la exploración de eso, es importante, bueno, nada más como tema, es porque él dice que hay que buscar un cuarto nudo porque no le gusta la simetría. Y entonces está buscando que haya un cuarto nudo o una cuarta alianza para que pueda de alguna forma pasar dos veces más por lo simbólico que por los otros registros o por las otras consistencias. Mm. A ver, permítame. Perdón, es que no sé si oyeron que llegó una llamada, ¿no? Qué bueno. Entonces es complejo el asunto, pero entonces vamos a seguir con el asunto de lo real, porque si no, que vamos a arribar a esta parte digamos, nuestro camino final va a ser llegar a este sentido de pensar la manera en que ésta se comporta en una lógica, ¿sí? Borromeana. Entonces, primero les voy a leer algo que dice Lacan en el seminario 3. Dice, en el sujeto psicótico, digo esto nomás para aquellos que se preguntan, oye, ¿existe un sujeto psicótico, sujeto sujetado? Pues no sé si existe o no existe. Lacan dice, en el sujeto psicótico, en cambio, ciertos fenómenos elementales y especialmente la alucinación, que es su forma más característica, nos muestra al sujeto totalmente identificado a su yo, con el que habla, o al yo totalmente asumido bajo el modo instrumental. Él habla del sujeto en dos sentidos equívocos. La inicial S en alemán es, ¿no? El es que es el ello. Recuerden que el ES en alemán es el ello, que nosotros conocemos como el ello, ¿no? Realmente lo que presenta en el fenómeno de la alucinación verbal. Y fíjense aquí cómo está pensando Lacan lo que es lo real. En el momento en que aparece en lo real, es decir, acompañado de ese sentimiento de realidad que es la característica fundamental del fenómeno elemental, el sujeto literalmente habla con su yo y es como si un tercero se doble, hablase y comentase esta actividad. Estoy en la página 27 del seminario 3. Esto es muy importante porque todo el mundo cita, ya cuando está, ya está hablando, ya está en el seminario 23 y todo, pero todo el mundo dice, sí, porque lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real. Ese es un real de este año, 1956. Ese real es un real que, fíjense, si yo lo pienso así, lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real. Es decir, debe haber un real que debe ser simbolizado. De no haber sido simbolizado, retornará a lo real. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera idea de lo real, Lacan está pensando en un real que es como con un carácter de lo empírico, con una parte en donde incluso en el mismo seminario habla de interior y exterior y habla de cómo precisamente el exoconsciente, ya no habla del inconsciente, sino el exoconsciente, en donde las voces del superyo y todo eso es que son del inconsciente, las vive como afuera, por eso dice exoconsciente, o sea, ese mismo proceso que sucede inconscientemente, lo vive afuera, y entonces de ahí es donde él está hablando de que todas esas alucinaciones y todo eso están en ese registro lo real para él, porque le son reales, porque los ve a las alucinaciones, o sea, en ese sentido está.
en este año. Me voy, es un pequeño matiz, pero me voy un año después, seminario 4, las relaciones de objeto, y aquí es importante porque está hablando el padre de Juanito. Y dice, estoy en la página 222. El padre imaginario es con él, es con él con quien siempre nos encontramos. A él se refiere muy a menudo toda la dialéctica, la de la agresividad, la de la identificación, la de la idealización, por lo que el sujeto accede a identificar, a la identificación con su padre. Entonces, para decirlo de otra manera, el padre imaginario es la idealización que se tiene y que no se puede no idealizarlo. Después dice, el padre real es algo muy distinto, que el niño muy difícilmente ha captado debido a la interposición de los fantasmas y la necesidad de la relación simbólica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el padre real, el niño tiene que intermediar frente al padre real una serie de instrumentos, en ese sentido, que son registros, para poderse apropiar de ese padre real que tiene que ver con la interposición de los fantasmas y la necesidad de la relación simbólica. En esta época, la relación simbólica esencial es el amor para Lacan, y el amor es un sentido de don y contradón, es el sentido de que haya una posibilidad de intercambio. Dice, y desde luego aparece también la lengua. Lo mismo nos ocurre a todos nosotros. Si hay algo en la base de la experiencia analítica en su conjunto, es que tenemos enormes dificultades para captar lo más real de todo lo que nos rodea, es decir, los seres humanos tales y como son, ¿no? Porque después dicen que Lacan no decía esto. En una discusión tuve ahí y eso me ayudó a decir no lo ha leído a Lacan. Pero entonces está claro que está esta perspectiva. Entonces, en ese sentido, lo real esa es aquello que es lo preexistente, ¿no? Es aquello que está ahí y que yo para poderme relacionar con él tengo que superponer una serie de cosas. Ojo, porque vamos a ver, eso no es la cosa, ¿no? No es la cosa. Tiene un aspecto de materialidad, de existencia, pero no es un dasdín, no es algo inefable, indecible, no. También el seminario 2 y 3 cuando habla del cuerpo, real, está hablando precisamente de la fisicalidad del cuerpo, pero ya de un cuerpo erógeno también, ¿de acuerdo? El cuerpo real es ese soporte. Entonces, primero es un real en donde aparece como soporte. Lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real. Es decir, hay un real que debe ser simbolizado para que yo pueda construir una real. Eso es exactamente lo que propone Freud, nada más que no dice simbolizado, sino cactectizado, ¿no? Frente a la imposibilidad de relacionarme con una realidad material, tengo que construir una realidad psíquica, que es lo que construye mi posibilidad de vínculo con eso. Esa realidad material en Freud sí es la cosa kantiana, sí es el Das Ding. No, sí también será eso también en Freud, en Lacan, pero más adelante. Dice, después, ¿qué es lo real? Y dice Lacan, es lo que es expulsado de lo simbólico. En el proceso de la simbolización, hay algo que no puede ser simbolizado, hay algo que entorpece la simbolización, que dificulta la simbolización. Y eso es expulsado y se convierte en lo real. ¿De acuerdo? Es aquello expulsado de la operación de lo simbólico. Después, como decíamos antes, ya más groseramente, lo real, simple y sencillamente, como lo no simbolizado, ¿no? Ojo,
volvemos a esto, todo esto no es eso, no son las cosas, volvemos, son registros de la experiencia. El papá real de Juanito es de la experiencia, no son accesibles a la experiencia. No es que sea el papá de Juanito y todos una foto y yo tengo el padre real, no, 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 no. No. Es real para la experiencia, porque en este momento es inasible sin el fantasma. El padre real para Juanito, digamos, incluso lo habla en otro momento como diciendo el pobre hombre aquel, ¿no? O sea, va a estar siempre lleno digamos, de estas fantasías y de todas esas cosas. Después aparece un real muy próximo a lo que estamos diciendo, pero distinto. Este es el que le encanta a Miller, que es esta idea donde hay un cacho de carne, un infans, que debe ser simbolizado. Y entonces lo real es como aquello primitivo, que entonces vincula también con el plano de lo orgánico, ¿de acuerdo? Ese infans. Por eso, digamos, si utilizamos la categoría de presujeto, estamos, digamos, utilizando una conceptualización que no es lacaniana, porque no hay previo, no, en Lacan no hay teoría del proceso, de la maduración, del desarrollo. Estamos hablando de acontecimientos, actos, fenómenos. Lacan en todo su trabajo es absolutamente creacionista. Tiene que haber una operación que dé cuenta de las cosas. De ahí el concepto que tiene siempre y que es importante para leer a Lacan, de que no se trata de diacronía, pre-algo, sino de sincronía. Las operaciones que constituyen. ¿De acuerdo? Efectivamente, Lacan también, cuando empieza a hablar del seminario de la angustia, empieza a hablar del objeto A, y empieza a desarrollar una serie de cosas, ahí mismo también empieza Lacan a darse cuenta de pensar, digamos, ahora sí, a lo real como el Dasein, como la cosa, como lo imposible de ser simbolizado. Antes era lo no simbolizado, antes era el Padre que no puede ser accesible para nosotros, pero quizá para otros sí, no para mí por mis fantasmas, ¿no? Pero otros a lo mejor sí pueden ver al mediocre, Lacan tenía superpoderes y sí podía ver al mediocre padre de Juanito, que además no era mediocre. Tanto Freud como Lacan, por su heteronormatividad, no se daban cuenta que Juanito era bien gay y que si había algo importante para Juanito era el padre, no la madre. Entonces, pero ellos construyeron su teoría con, pues, de que los niños quieren las mamás, todo ese rollo, ¿no? Entonces, pero tache, tache. Entonces, la cosa, en ese sentido, y ahí es donde Lacan empieza a introducir el concepto de eso que está insistiendo como cosa y que es que no cesa de no inscribirse, porque todo lo que va a ser soporte, digamos, de ese real va a ser una serie de producciones que tienen que ver con los registros de lo imaginario y lo simbólico. Y es esta parte, ojo, esto de lo que no lo real como lo que no cesa de no inscribirse, va a ser leído de muchas maneras. O sea, y desde luego yo tengo la mía. Este, aquí estamos llegando al seminario 18. Aquí hay un viraje importante. En este viraje tenemos que reconocer también quizá, o sea, aquí él está trabajando aquí un discurso que no fuera semblante y está metido en todo lo que es el pensamiento chino y está hablando de la escritura. El tema aquí es que todo el mundo habla de la escritura en Lacan, en el seminario 18, pero no está entendiendo que lo que está hablando Lacan es del dibujo de los sinogramas como escritura. Entonces, si yo hago un sinograma, aquellos símbolos chinos que están reunidos con una serie, ideograma es cuando hablo
de los chinos, los japoneses, los vietnamitas, todo ese tipo de cosas son ideogramas. En el caso concreto de los chinos se llama sinograma. Los sinogramas, entonces, en cada sinograma está construido con una serie de imágenes de una serie de fenómenos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de empatía en un sinograma, en el centro del sinograma pongo el corazón y después pongo al lado un hombre. Entonces, lo que está diciendo el sinograma es que es una relación con los otros a partir del corazón. Pero eso es lo que quiere decir. No, eso es una lectura. La otra cosa es decir, el corazón mandata a que haya otros. O sea, hay muchas formas, fíjense, y esto es precisamente lo que trabaja Lacan en ese seminario, en donde la escritura y la palabra no están asociadas, porque las palabras que yo puedo poner en cada fenómeno de escritura son distintos. Esto suena, o sea, si lo pienso no en chino, sino lo pienso en nuestra grafía, si lo pienso en español o alemán, tengo que dar demasiadas vueltas. Quizá parte de la gramatología de Derrida lo que intenta es subsanar eso precisamente, que pensemos la escritura desde este sentido de la inscripción como condición de posibilidad para las cosas, ¿de acuerdo? Pero las inscripciones, como lo hemos estado diciendo en Lacan, tienen que ver con el registro de, no de lo que va a ser desarrollado o planteado, sino de lo sincrónico, el conjunto de escritura que desde lo sincrónico comanda las cosas, leer, escribir, hablar. Entonces, previo a todo eso es la escritura. Desde luego, es una escritura que, como ya yo lo he dicho en otros momentos, necesariamente tiene que ser pensado como una serie de condiciones y operaciones de carácter lógico, no como inscripción en francés o inscripción en español de lenguas. Lo que se escribe, Lacan propone, es del orden de lo real, porque precisamente eso que se escribe va a ser siempre inefable, inabordable, indecible, y este también le encanta a los millerianos. Ustedes van a ver muchos libros de millerianos. Ahorita, de hecho, le tomé la foto a uno, porque sabía que me iba a ilustrar en esto, para que, para que vean cómo está pensado por allí, ¿no? Aquí está. Y aparte, si les interesa, pues a lo mejor hasta lo compran. Es de Mauricio Tarró, El decir y lo real. Hacer escuchar lo que está escrito. ¿De acuerdo? Esto es de la gente de la EOL, o sea, de la gente de Miller y todo eso. Entonces, eso también cabalmente podemos aplicar esta idea donde esta parte donde lo que no cesa de no inscribirse. Porque eso real que está ahí comandando la operación de las posibilidades de lo simbólico, lo imaginario, todo eso que está ahí, la palabra y todo eso, no aparece. Si quieren ustedes, es grosero lo que voy a decir, pero me parece muy, digamos, que pueda ayudar a entender esto. Los programas de computadora. O sea, nosotros tenemos acceso a lo que compramos, a las apps que compramos. Pero las instrucciones que dan posibilidad para que esas apps puedan ser albergadas en la computadora y que podamos operar con esas, no son del todo, no cesan de no inscribirse, nunca las vemos. No vemos cómo eso está operando, pero está operando y es la condición necesaria para que eso opere. Si quitamos eso, que en mis tiempos se llamaba DOS, Disk Operational System, que era el formato de una computadora que en mi época eran tres lenguajes de computación, Fortran, BASIC y COBOL. Seguramente hoy hay otros y lo que yo estoy diciendo ya es un arcaísmo, pero lo cierto es que eso está ahí comandando la posibilidad que haya fotografías en la computadora.
Pero eso, lo que está ahí generando las condiciones de oportunidad para que eso ocurra, la imagen ocurra, para que aparezca el texto, para todo este tipo de cosas, no se muestra, ¿de acuerdo? Esto es 1971 y estamos hablando de cómo Lacan, a partir de su estudio, digamos, de, 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 pues, del chino y de la sinografía, de todo el estudio de los símbolos y todo ese tipo de cosas, de los sinogramas y demás, empieza a dar cuenta de estas cosas. La verdad, tengo que decirlo aquí sí, como antropólogo, como turista. O sea, Lacan todavía con todo, que entra con los chinos, sigue siendo francés, etnocéntrico y entiende las cosas muy rápidamente y fácil. O sea, sé que esto va, escandalizar y pues ahora sí que mucho me da igual. Y la última de las posibilidades, que es con la que yo me quedo, que es cuando aparece precisamente ya en el nudo borromeo, en la alianza borromeica. ¿Por qué? Porque por primera vez Lacan dice, ya no son registros independientes de la experiencia humana, ya no es esto, no. El Padre real es el que es inaccesible. Aparece que ahora el Padre es simultáneamente real, simbólico e imaginario. No el Padre real, el Padre simbólico y el Padre imaginario. El goce es real, simbólico e imaginario. Y aquí es lo que me parece importante. El objeto A es real, simbólico, imaginario. Está en el centro, precisamente, de la alianza. Entonces no podemos pensar, el síntoma es real, simbólico, imaginario. Entonces, toda forma de la experiencia es real, simbólico, imaginario. Lo que es relevante aquí es pensar cuál es el papel de lo, digamos, de lo real una vez que tiene que tener una operación de una lógica que lo articule con lo simbólico y con lo imaginario. Y entonces, me parece que un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero el que yo incluso he escrito un artículo al respecto, me parece claramente que el beso amoroso, es un ejemplo que es maravilloso para dar cuenta de esto. No en todas las culturas humanas existe el intercambio en donde la boca y los besos y eso sea un registro de amor o de cariño, no. Pero en aquellas que sí, para que eso ocurra, para que haya un beso, tiene que haber una serie de cosas que en la cultura permiten que dé un beso. Porque si yo llego con una tradición, con una mujer chiita y le levanto la burka y le meto la lengua, a lo mejor me dice, ¿por qué me lames la boca? ¡Qué asco! Entonces el beso, de forma espontánea y natural, no existe. Tiene que haber un universo simbólico que le dé lugar al beso, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el cariño, que tiene que ver con la proximidad, que tiene que ver con toda una serie de cosas del orden simbólico para que no sea lamer bocas. Pero también, y también tiene que ver con el sentido del pacto. También en el beso hay algo del orden del pacto. Por eso esta idea de Judas de que, y me estás dando el beso, está como, o sea, ahí está rompiendo el pacto. O sea, esto está, bueno, y lo imaginario, en donde lo imaginario también está sosteniendo eso posible. La imagen especular del beso, estas fotografías que teníamos del beso en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, del marinero que toma a la muchacha con la pierna así, este, también el sentido de lo que representamos, imaginamos y fantaseamos, que es el amor y el beso, todo eso está ahí. Pero lo que produce el beso, para que sea posible que haya un beso, tiene que producir algo. Y eso que produce es algo del orden de lo inefable. Es decir, no hay palabras, no existe nada en el orden del vocabulario para decir eso. Y eso real que se produce, incluso, por ejemplo, las guayabas. Es una fruta que tiene una serie de semillitas, con toda una serie de cosas. Y hay gente de España que cuando olía las guayabas les parecía desagradable porque en su código cultural y demás
decía, me huele a chinches, huele como a chinches las guayabas. Y uno dice, o sea, ¿cómo? O sea, no, por mi contexto. Y entonces yo sí me las puedo comer y me las como y encuentro una experiencia inefable. O sea, no puedo hablar de aquello que está produciéndose eso, pero es eso que produce el beso, el orgasmo, que tampoco puedo hablar del orgasmo, pero es eso que produce esa serie de cosas, que es lo que es condición de posibilidad del beso también. Entonces es paradójico, y eso es importante, que en este sentido, a partir del nudo borromeo, lo real es eso que se produce a partir de la operación de la alianza, pero que va a ser la condición de posibilidad de la alianza, eso que se obtuvo. ¿De acuerdo? Y que es por eso del orden de lo inefable, porque no hay ninguna lengua en el planeta que pueda dar cuenta de ese tipo de experiencias, de ese tipo de involucramientos, de esa consistencia en nuestra existencia de esa serie de cuestiones. Entonces, por eso me parece muy importante que nos detengamos a pensar lo real, ¿no? O sea, y no digamos, es que lo real, híjoles, ¿cuál de todos? O sea, ¿cómo lo estás pensando tú? Háblame de tu real, no de Lacan. Porque perdón, pero yo ya me extravié, ¿no? Hijo Luz, me fui como hilo de media y no sé si tenemos preguntas, hay dudas. No, pues qué bueno que te fuiste como hilo de media porque estamos atentos a todo esto que nos has planteado. No tenemos preguntas en el Facebook. Este es el momento de que si las quieren hacer, pues con muchísimo gusto aquí las recibimos. Pero qué maravilla este camino que nos diste, porque fuiste dándonos los elementos para pensar no un real como un concepto cerrado, no un real como algo terminado, sino mostrarnos todos esos elementos incorporados en el corpus de conocimiento de Lacan que fue incorporando para construir algo. Y eso nos puede dar idea de que entonces el concepto no se puede cerrar, sino que nos obliga a tener que ir analizando todo esto que se dio. O sea, en el recorrido que nos diste, hablaste de elementos de álgebra, de teorías de conjuntos, de topología, de alianzas borromeicas, de reglas gramaticales, de, o sea, de lógicas, de una lógica borromeica, pero además todo inserto en una lógica que produce circunstancias relacionadas con lo que es un sujeto. Para terminar diciéndonos esto, o sea, la maravilla de la alianza borromeica es que produce algo, ¿no? O sea, que esas intersecciones, que eso que se da es algo que produce en la circunstancia de que se interseccionan, ¿no? O sea, no son registros separados que para efectos de explicarlos tal vez podemos ir diciendo qué significa lo simbólico y cómo se entiende, qué significa lo imaginario y cómo se entiende, y qué significa lo real y cómo se entiende, pero lo que es un hecho es que no podemos estar hablándolos cuando hablamos de sujeto sin la intersección entre ellos. Y creo que eso es muy importante. Y lo que nos trajiste ahorita es justamente cómo ir caminando esta posibilidad de ver esa articulación, ¿no? A ver, ahora sí creo que sí tenemos preguntas. Eh, Oliver Daniel dice, falso nudo requiere del cuarto nudo, deja de ser falso, llamado sintoma. Dice, es ello, das, parle, no está en lo real, pero toca lo real. Mm, y Ecoever dice que lo suscribe. No sé qué sea que suscribe. Ah, sí, lo que está diciendo Oliver Daniel. Y Eco dice, excelente articulación. Guillermo Cubides dice, buenas noches, saludos desde Colombia, saludos Guillermo. Bueno, no, realmente no hay em, más comentarios, pero está este tema del el nudo, este cuarto, que además, pues bueno, será motivo de otra de estas sesiones, ¿no? En las que estaremos hablando de la experiencia en el psicoanálisis. Creo que eso es importante que lo sepan. Pero insisto, lo que sí me parece muy valioso es todo este recorrido que nos diste. Y también otra cosa, que cuando dices no hay un solo real, no hay un solo real ni para Lacan. Y también eso es bien importante. O sea, cómo nos trajiste desde el seminario 3 el año en el que se escribió el seminario 3 luego cómo habla
en el seminario 4, luego cómo llega al seminario 18, y en cada momento está generando cosas diferentes para hablar del real. Claramente es una construcción y claramente todos estos elementos que utiliza, no los utiliza para dar un proyecto acabado, sino para darnos elementos para poder comprender por qué del sujeto, por qué de la experiencia, sus articulaciones y por qué estamos hablando de ello. Sí, estoy de acuerdo. Te digo que por eso a mí o sea, esta parte como de pasar como sin dar cuenta de eso, a mí me dificulta mucho. Es que lo real, es que la angustia, es que el goce, es que como si ya estuviera todo acabadito y estás dando cuenta cada uno de su ideación, ¿no? De su real, de en una lectura y además lo puede defender, ¿no? O sea, pues es que tal cosa. Pero, por ejemplo, esto me parece muy interesante, cómo después todo es como una especie ¿cómo se llama esa cosa? Que le vas girando y los muñequitos y ves, ¿cómo se Sí. llama? Calidoscopio. Ujú. Que aparte hay un antropólogo japonés que decía que el pensamiento mitológico es de calidoscopio, porque son los mismos elementos, pero se varían de resto. Esta parte de la visión de calidoscopio, donde puedes estar hablando del seminario 23 y al segundo después te dice, sí, porque lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real. Y dices, wow. O sea, esto sí está como, me gusta el yogur y los huevos, pero no me los metes en la misma licuadora, o sea, no. O sea, estás diciendo cosas diferentes, de manera diferente. El concepto sí fue usado de esa manera, pero hoy, después de todo lo que pasó, ya no puedes pensar que haya una condición previa y que lo simbólico, porque sin lo simbólico no hay condición previa. O sea, si no hay simbólico, cómo sabes que hubo condición previa? O sea, ¿cómo? O sea, y que los delirios están en lo real, están en ese real de esa época, pero ya actualmente, es decir, el delirio es real, simbólico, imaginario. Desde el nudo borromeo es real simbólico imaginario. O sea, el goce es real simbólico imaginario, el deseo es real simbólico imaginario. La falta misma tiene que estar desplegada en operación de lo real simbólico imaginario. O sea, por eso estamos hablando de una lógica que subyace a la idea y una lógica que se aplica retrospectivamente, retrogredientemente también a su propuesta. Claro. Hay otra circunstancia que me parece muy interesante y que también se transformaría en petición, esto que hablaste de la escritura, que me parece muy relevante, ¿no? Porque de pronto pensamos en la escritura como aquello que escribimos y tú trajiste aquí todos esos elementos que es importante voltear a ver, ¿no? Esto cuando hablaste de los sinogramas chinos, a esto me refería también cuando empezamos, ese tema desde dónde Lacan estuvo analizando em, las diversas circunstancias, ¿no? Para poder plantear las cosas. ¿Desde dónde? ¿No? Entonces, pues bueno, al final de la historia, esto que tú estás planteando es muy importante y nos obliga a que nosotros pensemos. Entonces, tal vez que habláramos de escritura y de lenguaje, estaría bien. No Con sé tú qué. gusto hablamos entonces te propongo algo, escritura, escritura, lenguaje, lengua, habla. Me parece muy bien. Y que ahí Así, incorporamos los temas de la gramática que son importantes también, seguramente, y lo vas a muy, incorporar, que son todos los elementos que están ahí cuando hablamos de lógica, que ya después los traerás, ¿no? Em, Hay otros comentarios. Dice Ileana Valle, gracias por el recorrido como un lago suizo. Guadalupe Rocha, gracias por estar acá y soplarnos que es caleidoscopio, es correcto. Dice Claudio Torrijos, una pregunta por curiosidad. ¿En las tres estructuras operan estas alianzas de los tres registros? En sí. este caso de que si se ataca a una familia, las otras dos también atacan, o hay en particular una estructura que no opera así. O sea, la alianza borromeica surge, la idea en esa familia toscana aparece con ese principio, pero eso no significa que en la alianza borromeica haya ataques o no ataques, o sea, ya son consistencias que están que digamos, como estamos hablando, enlazadas. Entonces hay una condición de interdependencia entre cada uno de estas consistencias, son interdependientes, o sea, ya se requiere, cada una se requiere a la otra, o sea, o sea, son distintas,
A mí me gusta incluso pensarlo si hagan de cuenta. Esto es nada más como un ejercicio de imaginación para romper estas ideas de que la gente muestra aritos y ya está dando el nudo Borromeo. Pensemos que lo imaginario fuera imagen. Entonces pensemos en que el registro de lo imaginario fuera una imagen, un holograma. Pum, ahí está producido, pum, y ahí está. Lo simbólico fuera, si quieren ustedes, el discurso, una palabra, palabras, pueden ser leyes, pueden ser una serie de cosas, y que eso pudiera tener cierta consistencia y lo hiciéramos un circulito. Y que lo real tiene que ver con aquello que produce. En lo real siempre hay algo del orden que está, del cuerpo que está concernido en lo real. Bueno, digamos, de cierta manera siempre está concernido algo del orden del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces pondríamos así. Entonces, en realidad son consistencias que están necesariamente interdependientes, que, que la idea de pensarlos como alianza nos ayuda a pensarlo, pero son cosas distintas. O sea, la substancia que da cuenta de cada una de esas consistencias son cosas totalmente distintas y que hay que pensarlos, que son distintas, porque si no, sí caemos en la imaginación de que hago mi alianza borromeica y aquí tengo lo real, aquí lo simbólico, y no. Es una representación imaginaria de eso. Así es. Pues José, llegamos al final de hoy. Te voy a citar a ti porque tú siempre has dicho que cuando alguien sabe de lo que está hablando, le puede explicar algo muy complejo a un niño de 5 años. Y esto que nos has traído el día de hoy para poderlo exponer en una hora, tiene el grado de densidad y complejidad suficiente como para podernos dejar preguntándonos muchas cosas. Y sin embargo, bueno, tuviste aquí la posibilidad de podernoslo exponer y yo te lo agradezco muchísimo, como siempre, porque finalmente, pues esto nos da muchos elementos, muchos argumentos, muchas circunstancias, o sea, digamos que te expones, te arriesgas a mostrar exactamente todo aquello que tú has ido incorporando en tu experiencia de vida, en tu trabajo como analista, en tu trabajo también estudiando alrededor de ello, para traerlo acá. Y lo pones al servicio de todos los que no estemos interesados en el psicoanálisis y en el trabajo analítico, para poder discutir con ello. ¿No? Para que estas elaboraciones que tú has generado y que muestras para tratar de ver qué es lo que pasa, pues nos los pone acá. Y eso nos ayuda mucho, sobre todo con ese nivel de claridad que a ti te caracteriza. Y pues bueno, para los que están con nosotros, les recuerdo que José recientemente acaba de publicar un libro que se llama El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Algunos ya lo conocen, lo tenemos también ahí en nuestras redes. Y pues bueno, está disponible para todas y todos ustedes. Y pues bueno, una provocación al respecto justamente de esto que venía diciendo. O sea, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y José aquí le pone su título, no está estructurado como un lenguaje, que al final pues es una provocación que nos invita a ir también a un recorrido que él tiene por ahí, no solamente desde Lacan, sino también desde Freud para ir articulando de la manera en la que él lo sabe hacer. Así es que José, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas los que nos han acompañado en la transmisión del día de hoy. Los esperamos el mes que entra. Gracias, Emanuel, por recordarme. Del 2 al 4 de mayo tenemos nuestro Congreso de la Negación. Es un congreso en el que siempre tenemos más de 31 participantes, pues que ya estamos convocados y que sabemos que tenemos una convocatoria para estar en ese aniversario del cumpleaños del maestro Freud y del cumpleaños del centenario de la obra que esté publicando en el momento en el que nos estamos dando cita. En esta ocasión, pues bueno, convocan a la negación y están invitados. Ojalá puedan acompañarnos. Son 3 días de trabajo intenso en donde hay invitados tanto nacionales como internacionales con su propuesta, con lo que piensan respecto de sus propios trabajos, al respecto de este trabajo, de este texto de la negación de Freud. Así es que ojalá nos acompañen. También el día de mañana tenemos ópera y psicoanálisis, 19:30 con los cuentos de Hoffman. Es la tercera entrega de Jaime González de los cuentos de Hoffman. Em, Vamos con Julieta, la tercera. Así es que pues por acá los esperamos para que Jaime nos hable de eso. Y también hablando de Jaime González, pues tenemos por ahí, bueno, ahí está justamente el cartel del día de mañana, marzo 30, 19:30. Por acá los esperamos. Y también tenemos este seminario nuevo de los 4 discursos que va a ser impartido por Jaime González.
ya saben cuál es el estilo de Jaime, lo han visto en ópera y psicoanálisis, entonces pues los invitamos a acompañarnos con ese estilo y ese gran entusiasmo que Jaime le pone para traerlos. Entonces, pues acompáñenos, estaremos por acá muy contentos de recibirles. Y pues, José, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces el próximo mes con escritura, lenguaje, lengua, habla. Importante hablar de todos esos conceptos también para poder comprender desde dónde habla acá. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, José. Hasta luego, gracias a ti, Luz, Emanuel, gracias. Saludos a todos. Saludos. Linda noche.